Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. Vamos a estar hablando de un tema interesante, un tema polémico. Vamos a presentar defensa y argumentación bíblica. Vamos a hacer apologética de este tema porque me parece a mí muy importante. Estoy escuchando a través de las redes sociales muchos predicadores que le están dando más importancia al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Están tratando de decir que la ley mosaica y el Antiguo Testamento ya no tiene nada que ver y ya no importa, ya no es relevante, ya solamente lo que importa es el Nuevo Testamento, lo cual es una teoría errónea, es una mala interpretación de las Escrituras y nosotros vamos a presentar defensa en contra de esos argumentos. Vamos a hacer apologética en contra de lo que llaman solo Nuevo Testamento o novatianismo, que es la creencia o la posición teológica donde solo importa ahora, en este tiempo de gracia, el Nuevo Testamento, cosa que es totalmente contraria a lo que la misma Biblia dice. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de las personas que tienen esta posición? El Nuevo Testamento, dicen ellos, es la revelación directa de Jesucristo y los apóstoles. Ahí estamos bien. El Antiguo Testamento fue reemplazado por el Nuevo Testamento. Esa es una idea erraica. Esa es una idea totalmente errada y en ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que el Antiguo Testamento fue reemplazado por el Nuevo Testamento. Eso es como tratar de decir que la ley mosaica fue eliminada y ahora es la ley de la gracia de Jesucristo. Eso es totalmente falso. Ya vamos a presentar los argumentos a favor, en contra de esta teoría de solo Nuevo Testamento. Entonces, ellos se basan en Hebreos capítulo 8, versículo 3. Pero a veces agarramos textos fuera del contexto o pretextos para salirnos de él y inventar una doctrina que es totalmente errada. El Nuevo Testamento, dicen ellos, es más claro y fácil de entender que el Antiguo Testamento. Claro, por supuesto que es más fácil, pero eso no quiere decir que entonces no hay que darle validez al Antiguo Testamento. Entonces, si solamente hay que están tratando de desconocer el contexto histórico de la Biblia, que es un contexto hebreo, israelita, de los judíos. Entonces están tratando de tratar de eliminar como si Jesús no fuera judío, como si Jesús fuera romano o algo así por el estilo. Y no es así. Para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que entender el contexto histórico en el cual se desarrollaron todos estos eventos y por qué se desarrollaron, por qué los judíos esperaban un Mesías. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Hay otro argumento aquí que dice ellos a favor de su posición, que solo Nuevo Testamento. Dice: el Antiguo Testamento contiene leyes y rituales que ya no son necesarios. Ahora, eso lo vamos a aclarar más adelante. No es que ya no sean necesarios, sino que Jesucristo espiritualizó, por decirlo así, las leyes y rituales judíos. Es decir, como ya ahora no tenemos que hacer sacrificios de animales, hacemos sacrificios vivos, sacrificios de alabanza, de adoración. Es decir, el Señor Jesucristo perfeccionó la ley mosaica, no la quitó ni la abolió, sino la perfeccionó. Es decir, para el Señor Jesucristo habían algunas cosas dentro de la ley mosaica que estaban permitiendo que hubiera más pecado y más contaminación en la vida del hombre. Entonces Él perfecciona esa ley para que nosotros, y la hace más accesible ¿a quién? A nosotros los gentiles y por supuesto a todo el pueblo de Israel. Recordemos que el Señor Jesucristo a los apóstoles los envió a predicarle a los judíos, al pueblo de Israel.
Y al apóstol Pablo le dio la tarea de predicarle a los gentiles. Pero la palabra del Señor es predicada para todas las personas. Es decir, no hay exclusión de personas. Todas las personas pueden entrar en el reino de los cielos según la Biblia. Entonces, ahora, esta postura de solo Nuevo Testamento a mí me preocupa porque estoy escuchando desde hace mucho tiempo a algunos predicadores que hacen énfasis en desconocer la ley, que hacen énfasis en tratando de insinuar de que ese es el Antiguo Testamento, ese es de la ley mosaica, eso ya estamos en el tiempo de la gracia. O sea, como dándole vía libre a inventar cosas con el Nuevo Testamento sin fundamento del contexto histórico de la ley mosaica, para inventar un nuevo evangelio basado en solamente el Nuevo Testamento, desconociendo la historia, desconociendo el ayer, desconociendo lo que sucedió. Entonces, si Jesucristo no hizo eso, nosotros no podemos hacer eso tampoco, porque Jesús no desconoció la ley mosaica. Ya vamos a ver más adelante eso. Entonces, esos predicadores que están diciéndole al pueblo que la ley mosaica ya no importa, que el contexto histórico de los judíos ya no importa, que ya no importa nada que tenga que ver con Israel y el pueblo judío, que ahora lo que importa nada más es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo. Eso es totalmente falso, eso es una doctrina de error, y esa doctrina se llama solo Nuevo Testamento o solo Nuevo Testamento o novatianismo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos que nosotros vamos a presentar? Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que en el Nuevo Testamento Jesucristo menciona toda la ley mosaica y hace una teología bíblica sistemática a un hombre de Dios llamado Cleofas. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 27 en adelante, dice la Biblia que Cleofas iba camino a Emaús con otra persona cristiana también, eran seguidores de Jesús, eran discípulos de Jesús, iban camino a Emaús. Emaús era un pueblo, era una aldea cercana a Israel, digamos en transporte público pues, pero a pie quedaba aproximadamente a 2 horas de camino, porque dice la Biblia que estaba esa aldea a 60 estadios. Un estadio es el equivalente a 180 metros. Y entonces esa distancia era 60 estadios, que eran aproximadamente 11.000 metros, que son aproximadamente 11 kilómetros de recorrido que se hacen aproximadamente, porque no podemos con exactitud decir las cosas, aproximadamente en 2 horas estaba ese recorrido a pie. Obviamente ellos, como iban de Jerusalén a ese pueblo, a esa aldea llamada Emaús, ellos seguramente llevaban provisiones, agua, alimentos, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a dirigirse a diferentes lugares a pie. Solo los romanos eran los que tenían, digamos así, los privilegios de la época, tenían caballos, tenían carrozas, tenían algunos elementos que les permitían llegar más rápido a los lugares a los cuales ellos querían llegar. Pero el pueblo de Israel, como estaba siendo subyugado, estaba siendo esclavizado, estaba siendo dominado por el imperio romano, no tenía esos privilegios. Entonces el pueblo de Israel tenía que caminar. Entonces Cleofas iba caminando hacia el pueblo, hacia la aldea de Emaús. Y dice la palabra del Señor que Cleofas y su amigo, hermano en Cristo, seguidor, discípulo de Jesús, ellos iban tristes, ellos iban cabizbajos, ellos estaban con un corazón entristecido. ¿Y cuál era la razón?
Bueno, la razón era que su maestro, Jesucristo, había sido crucificado. Y ellos habían visto que Jesús había sido un profeta de Dios con poder, con autoridad, con sabiduría, con inteligencia. Había sido un maestro que les había enseñado la palabra y que les había enseñado la perfección de la ley. Entonces ellos estaban muy tristes porque ellos creían que Jesús era el que los iba a liberar de la esclavitud del Imperio Romano. Ellos creían que Jesús era el Mesías, el Adonai, el que los iba a libertar, pero no espiritualmente. Ellos creían que la liberación iba a ser terrenal, es decir, que Jesús se iba a posesionar como rey de Israel y iba a expulsar a todos los romanos, iba a enfrentarse contra ellos y iba a destruirlos, y la nación de Israel iba a volver a la gloria cuando David era el rey de Israel. Por eso le decían a Jesucristo, Jesús, hijo de David. Es decir, ellos sentían en su corazón, creían en su corazón que Jesús era aquel hijo de David, aquel Salomón, aquel hijo que iba a restaurar nuevamente el templo de Israel, a restaurar la adoración, a expulsar a los paganos y a devolverle la gloria a Israel. Entonces ellos estaban muy tristes porque al morir Jesús, pues murieron sus esperanzas de libertad. Entonces ellos estaban tristes, cabizbajos, su corazón entristecido, porque ellos decían, bueno, ahora nos quedamos sin esperanza, estamos sin esperanza. Entonces, cuando ellos iban camino a Emaús, dice la Biblia que se le aparece Jesucristo, ya resucitado, porque en los versículos anteriores habla de la resurrección de Jesucristo. En el libro de Lucas capítulo 24, en los versículos primeros, ahí habla de la resurrección de Jesucristo, cuando las mujeres se acercan a la tumba de Jesús, como era de costumbre, para echarle especias, para hacer esa costumbre que tenían en el pueblo de Israel. Pero cuando ellas llegan, dice la Biblia que un ángel se les aparece y le dice, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él no está aquí, él ha resucitado. Entonces esas mujeres van corriendo a avisarle a los 11 apóstoles, porque acuérdense que eran 12 apóstoles, pero ahora habían solo 11, porque Judas se había ahorcado, se había quitado la vida. Entonces después, más adelante, pues escogen el apóstol número 12, pero en ese momento solamente había 11 apóstoles. Ellos estaban resguardados, ellos estaban escondidos en Jerusalén, en algún lugar de Jerusalén, en alguna casa, porque ellos, la costumbre era estar en casas para resguardarse, porque ellos creían que así como habían matado a Jesús, pues después los romanos iban a ir por ellos también a matarlos como seguidores de Jesucristo. Entonces ellos estaban ahí escondidos, llegaron estas mujeres a avisarle, entonces dice la Biblia que fue Pedro, después fue Juan, y se dieron cuenta que sí, efectivamente ya no estaba ahí. Entonces Cleofas y su amigo venían comentando esa situación, venían comentando entristecidos, cabizbajos, cómo sus sueños de un redentor, de un Mesías, se había esfumado, y cómo como especie de una película había pasado la pasión de Cristo, y ellos habían visto cómo en 3 días Jesús había sido arrestado, había sido golpeado, se habían burlado de él y lo habían crucificado, pero que ahora estas mujeres dicen que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces ellos estaban realmente con muchas dudas, con muchas preguntas, preguntándose si en realidad eso era así, si en realidad Jesús había resucitado o era invento de estas mujeres, porque en la costumbre judía pues las mujeres no tenían mucha firmeza, mucha creencia o autoridad con respecto a las palabras. Tenía más autoridad y creencia el hombre que la mujer. La mujer era más subyugada. Entonces estas mujeres decían
lo que habían visto, pero obviamente los discípulos de Jesús, los apóstoles, no les creían en realidad. Solamente hasta que Pedro y Juan fueron a verificar en la tumba fue que empezaron a creer lo que las mujeres habían dicho. Entonces, ellos estaban cabizbajos, ellos estaban tristes, iban camino a Emaús, 2 horas de camino. Entonces, en el camino se les aparece Jesús. Entonces, mire lo interesante, que Jesús se les aparece y Jesús les empieza a hablar acerca de todo lo que la palabra de Dios hablaba de Jesús desde el Antiguo Testamento. Entonces, él empieza a explicarle la palabra de Dios desde la ley mosaica, desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, teológicamente y con teología bíblica y sistemática empieza a decir, es decir, paso a paso, libro por libro, les empieza a explicar a ellos. Entonces ellos, Jesús primero les pregunta por qué están tristes, por qué está su corazón entristecido, y Cleofas les dice, tú eres el único forastero que no ha sabido todo lo que ha sucedido en estos 3 días y en todo el ministerio de Jesús, varón, profeta, poderoso de Dios. Entonces Jesús les dice, no, ustedes son incrédulos. Jesús les dice, ustedes son necios, incrédulos, porque realmente ustedes no creyeron en las palabras que Jesús les dijo. Pero ellos no entendían y ellos no podían ver que era Jesús, porque se les había cegado su entendimiento para que no reconocieran a Jesús, sino hasta el momento que Jesús decidiera que lo reconocieran. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de creer solo en el Nuevo Testamento? Pérdida de la comprensión del contexto histórico y cultural del pueblo hebreo, ignorancia de las profecías y promesas del Antiguo Testamento, dificultad para entender la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, posible rechazo de la autoridad divina del Antiguo Testamento. Mire cómo Jesús valida el Antiguo Testamento. Él dijo en su palabra, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. En Mateo 5:17 Jesús dice que Él no ha venido a eliminar la ley, Él ha venido a cumplir la palabra de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Él vino a perfeccionar la palabra de Dios. Entonces, Él validó el Antiguo Testamento, la inspiración divina del Antiguo Testamento y todo lo que allí estaba escrito acerca de Él a Cleofas y a su amigo que iban camino a Emaús. Y entonces vino sobre ellos la esperanza. Entonces dice la Biblia que ardió sobre ellos su corazón. Y eran 2 horas de camino de Jerusalén al pueblo de Emaús. Y se regresaron. ¿Para qué? Para contarle a los apóstoles, para contarle a los seguidores de Jesús las cosas que les habían acontecido. Entonces, mire, 2 horas caminando para llegar al pueblo. Llegaron, allí comieron con Jesús. Cuando vieron, empezaron a comer con Jesús, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús, pero Jesús se desapareció, porque Jesús ya estaba en su cuerpo glorificado, había resucitado como persona, como hombre, pero ya estaba en su cuerpo glorificado. Es decir, que Jesús ya tenía poder, autoridad, ya había vencido al diablo y ya Jesús podía, como los ángeles, transportarse hacer una teletransportación, por decirlo así, de un lugar a otro, porque ya él había sido glorificado por el Padre. Entonces, las personas que ponen su posición solamente en el Nuevo Testamento tienen esas consecuencias, tienen la pérdida de comprensión del contexto histórico y cultural del pueblo hebreo, desconociendo a los judíos y al pueblo de Israel, ignorancia acerca de las profecías y promesas del Antiguo Testamento. Es decir, ¿cómo van a saber las promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo si desconocen la ley mosaica? Dificultad para entender la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, hay una conexión intrínseca entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso la Biblia dice en Isaías 53,
molido fue por su pecado, todo, empieza a explicar todo lo que habla acerca de Jesucristo. ¿De quién está hablando Isaías 53? Está hablando de Jesucristo, del siervo sufriente, del siervo que tenía que padecer en la cruz del Calvario, tenía que morir, pero al tercer día iba a resucitar y iba a ascender al cielo y iba a enviarnos a nosotros el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos diera poder para predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Cuál Evangelio? Ese mismo Evangelio de que Cristo vivió, estuvo con nosotros, murió, resucitó al tercer día y ahora vive para darnos vida y vida en abundancia. No hay otro Evangelio, ese es el Evangelio que tenemos que predicar, pero ese Evangelio está respaldado por el Antiguo Testamento. O sea, no podemos desconocer si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no desconoció el Antiguo Testamento y a Cleofas y a su amigo en el camino de Emaús les iba explicando todo el Antiguo Testamento y todas las partes donde hablaban acerca del Mesías, porque entonces nosotros vamos a, si Jesucristo no desconoció el Antiguo Testamento, sino que validó el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros vamos a desconocer el Antiguo Testamento? Entonces, hay algunas denominaciones que creen solo en el Nuevo Testamento. Esas denominaciones, que no voy a mencionar sus nombres, ya sabemos que están erradas, porque no podemos desconocer el Antiguo Testamento. No podemos tratar de vivir un Cristo o un Evangelio separado o desligado del contexto judío y de la historia hebrea. No, porque es que el Evangelio viene de un judío llamado Jesucristo. Entonces, si queremos entender a ese judío llamado Jesucristo, debemos irnos al contexto histórico en el cual él vivió, en el cual él se desarrolló, en el cual él fue escogido como el Cordero de los rediles de Israel. ¿Para qué? Para el Cordero de la Pascua, para el sacrificio, para toda la humanidad. Es decir, ya no hay más sacrificios, sino un solo sacrificio para perdón de todos los pecados. Entonces, nosotros, las iglesias cristianas de sana doctrina, los que predicamos al Cristo Redentor, creemos y validamos todo el Antiguo Testamento. Y creemos que toda la Escritura fue inspirada por Dios y sirve para enseñar, para redarguir, para corregir. Y nosotros podemos ver cómo Jesús valida, y los apóstoles y los discípulos del Señor en las escrituras del Nuevo Testamento citan escrituras del Antiguo Testamento para corroborar que lo del Antiguo Testamento está vigente, pero en Jesucristo se perfecciona. Es decir, por ejemplo, ya oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, mira lo que dice, o sea, no lo quita esa parte de la ley, sino que dice, pero yo os digo que debes amar a tu enemigo. Es decir, el Señor Jesucristo dice que debemos amar a nuestro enemigo. Debemos hacerle bien a quien nos hace mal. Entonces, es interesante. El Señor Jesús en ningún momento dijo, bueno, entonces ustedes continúen haciendo así. Amen solamente a su prójimo y aborrezcan a su enemigo. No, Jesús le dice que cuando, como dice el Antiguo Testamento, pues como dice el libro de Proverbios, cuando ustedes hagan bien a su enemigo, harás que ascuas de fuego se amontonen alrededor de su cabeza, es decir, harás que su cara se ponga roja de vergüenza al tú hacerle un favor a tu enemigo, al tú ama a vuestros enemigos, haz bien a quien te hace mal. Es decir, Jesús está perfeccionando la ley, no la está quitando ni la está abrogando. Entonces, esos predicadores que están diciendo que solo importa
el Nuevo Testamento están cayendo en una doctrina de error y están llevando a muchos pueblos de Dios por ese barranco. Entonces, tenemos que leer toda la Biblia, validar toda la Biblia, porque si Jesús lo hizo, Jesús mismo le explicó a Cleofas toda la Biblia de manera sistemática. Jesús le fue explicando cada detalle de cada texto donde hablaba acerca de él. Entonces, ¿por qué si Jesús avaló el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y toda la Biblia completa, porque nosotros vamos solamente a avalar el Nuevo Testamento y a desconocer el contexto histórico en que se desarrollaron todas las cosas? Es decir, para poder entender el Nuevo Testamento tenemos que irnos al Antiguo Testamento, y para poder comprender cómo es el cumplimiento del Antiguo Testamento tenemos que ir al Nuevo Testamento. Así de sencillo. Entonces, Jesucristo dijo en Mateo 5:17: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, yo he venido a perfeccionarla. Ustedes querían ojo por ojo agarrar al enemigo y matarlo. Ustedes querían aborrecer a su enemigo. Yo les digo ahora, ámenlo. Yo les digo ahora, coloquen la otra mejilla. Yo les digo ahora, lleven la carga de su enemigo una milla extra. Entonces, Jesús no está quitando la ley, Jesús la está poniendo más difícil. Jesús dijo, ustedes dicen en la ley mosaica que lo que contamina al hombre, cuando no se lavan las manos, se contamina, y empiezan unas leyes de contaminación que habla la ley mosaica, y que hay que hacer la absolución de las manos, es decir, el lavamiento con agua para purificarse, lavar sus vestiduras. Pero yo os digo que cualquiera que mire, entonces ya Jesús dice, porque no es lo que come el hombre lo que lo contamina, sino es lo que él percibe, lo que él recibe, lo que él codicia en su mente, en su corazón. Entonces Jesús la pone más difícil. Ahora yo no me contamino por comerme una comida con las manos sucias. Yo me contamino cuando yo miro con codicia, con lascivia y con cosas que a Dios no le agrada. Entonces el Señor Jesucristo pone el asunto más difícil porque ahora el mundo es espiritual. Ahora tenemos que entender la ley mosaica desde el punto de vista espiritual y perfeccionada en Jesucristo. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, por lo tanto creemos en toda la Biblia en su totalidad, no solamente en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17. Entonces, en este versículo es la parte del Sermón de la Montaña, donde Jesús enseña sobre la relación entre la ley antigua y su mensaje de salvación, que fue el mismo mensaje que le explicó a Cleofas y a su amigo camino a Emaús. Entonces, en ese momento algunos judíos creían que Jesús venía a eliminar la ley mosaica. Sin embargo, Jesús afirmó que no había venido a eliminar la ley, sino a cumplirla y perfeccionarla. Es decir, el cumplimiento de toda la ley mosaica es Jesús, es Jesucristo. Y Él ahora, como la cumplió, ahora la perfecciona y nos da nuevos argumentos para nosotros ahora, de manera espiritual, poder cumplir la ley de Dios, es decir, que es resumida en toda la ley del Señor es resumida en amor. Porque si tú amas, no vas a hacer daño a tu prójimo. Si tú amas, vas a amar a tu enemigo. Si tú amas, vas a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Entonces la ley mosaica era un conjunto de reglas y principios que guiaban la vida del pueblo hebreo. Jesús no vino a eliminar estas reglas, sino para cumplir y perfeccionarla. Entonces, ese mensaje de que solo importa el Nuevo Testamento es completamente errado. Y ojo, no caigamos en eso. Debemos creer en toda la palabra en su totalidad y enseñarla como Jesús
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Quien habló para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, en su programa La Biblia Dice.